Bienvenidos a Blockchain Bytes, el podcast de Alastria. Bienvenidos al nuevo episodio de Blockchain Bytes, el podcast de Alastria, en el que hablamos con expertos sobre tendencias, novedades y actualidad en torno a las tecnologías descentralizadas. Blockchain Bytes, como sabéis, cuenta con el apoyo y ayuda de las plataformas tecnológicas y de innovación de la Agencia Estatal de Investigación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y hoy volvemos a tener con nosotros a nuestro invitado de los más especiales que tenemos, Alfredo Muñoz, que es profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid, of counsel de varias empresas, entre ellas Tritemius, que es un fondo, un venture capital muy interesante de Web3, y una de las voces más relevantes dentro del mundo de DLTs y de blockchain. Bienvenido, Alfredo, bienvenido de nuevo. Pues muchas gracias, Jota, y a ti, Alastria, por traerme aquí. Muy bien, muy bien. Bien, la primera temporada que hicimos de los podcasts, pues el tuyo fue el más escuchado. Algún error habría, seguramente. Entonces, pues ahora tenemos el reto muy difícil de mejorar ese número, ¿no? Y lo hicimos un poco pues cuando estábamos ahí con Mika, nuestra regulación favorita, con Markets in Crypto Assets, en donde o estaba saliendo o tenía muy poco recorrido. Pero es verdad que ahora tenemos ya más tiempo de observación de Mika desde que fue aprobada, aunque se aprobó en 2 tirones, en 2 paquetes, y ahora ya tenemos un poquito más de track record para ver lo que ha ocurrido en el mercado. Como primeras valoraciones, ¿qué nos puedes contar al respecto? A ver, MiCA es un reglamento que nace como una respuesta inicial a las stablecoin globales, al proyecto de Facebook fundamentalmente de la stablecoin Libra, que apareció en el año 2019, y es una respuesta dentro de lo que a nivel mundial, global, pues estaba intentando, que era paralizar ese tipo de activos. Fomentado además por el mismo presidente de los Estados Unidos que tenemos en este momento con otro tipo de actitud. MiCA es una respuesta que trata de regular las stablecoins, pero que llega un momento en que se plantean, vamos a regular todo el sector, no todo el mercado. Y creo que es una respuesta completa, es una respuesta adecuada. En el año 2020, cuando se presenta el proyecto por parte de la Comisión Europea, se presenta el proyecto de reglamento, regulaba productos, regulaba prestadores de servicios y regulaba mercado, la supervisión, la información privilegiada, el abuso de mercado, etc. Yo creo que en aquel momento era un buen reglamento. Tardamos mucho tiempo en aprobarlo, hasta el año 2023 no se aprueba y se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea, y entró en vigor en junio del año 2024, si no recuerdo mal, entró en vigor la parte de las stablecoins, de los e-money tokens y los tokens referenciados activos, y en diciembre, el 31 de diciembre, entró en vigor la parte de los prestadores de servicios, que es justamente lo que hemos hecho ahora un año en estas Navidades, ¿no? Yo creo que ya MiCA nació con cierto retraso. La situación era la misma en el 20 que en el 23 cuando termina de aprobarse, y que luego llevamos un periodo de aplicación extenso, 1 año y medio prácticamente desde su publicación hasta ahora, y nos queda todavía este último medio año de periodo transitorio para la aplicación de las licencias a los prestadores de servicios. Hay muchas partes que se quedaron fuera de MiCA. En aquel momento ya se criticó que se quedaran fuera, y en este momento todavía pues vemos que es mucho más importante, ¿no?, por regular los préstamos, regular el staking, regular DeFi en general, incluso regular entidades como las DAOs, ¿no?, que siguen estando ahí un poco en el aire. Y por tanto MiCA pues nació en un buen momento, fue propuesta, yo creo que luego ha venido con cierto retraso, pero es la norma que tenemos, y es una norma que también incluso pues está sirviendo de alguna referencia a otros ordenamientos. Esto hay que reconocerlo, aunque creo que en este momento MiCA posiblemente necesitaría una sustancial reforma. Y aunque en el último paquete que se ha presentado por la Comisión Europea, el 4 de diciembre, no recuerdo, 4 de noviembre, 4 de diciembre, no recuerdo ya exactamente la fecha, pues ya se modifica MiCA, pero se han modificado en algunas cuestiones sobre la supervisión. Por ejemplo, hay una propuesta de modificación mucho más sustancial de la otra parte de los activos digitales, que era del régimen piloto y la de la tokenización de instrumentos financieros, que ahí sí que hay otro gran sitio donde desarrollar todo el proceso de aplicación de la tecnología de registro distribuido, etcétera. Pues la verdad que está bien resumido, y hay tantas cosas que tocar que la verdad que es difícil saber por dónde empezar. Es cierto, lo que has comentado, yo creo que hay un punto muy importante, y es que es una regulación muy holística, es decir, toca
todo el ecosistema completo. Tanto el mundo más cripto, ¿vale? Que tuvo que esperar un poquito más y desde lo que se cumple un año, efectivamente, y los prestadores de servicios, los famosos CASP, como el ámbito de la tokenización monetaria, que entró un poco en vigor antes, mediados de año 24, y trata el nuevo dinero, ¿vale? Y es visionaria la norma, porque el fenómeno de las stablecoins pues, ha crecido muchísimo. Digo, creo que mirábamos ayer en DeFi Llama, siendo no lo miramos siempre, 305 billion, yo creo que está más o menos. Se ha mantenido un poco constante en los últimos tiempos, pero es cierto que, bueno, que tiene un crecimiento de doble dígito bestial año en año, ¿no? Vamos un poco más a la parte más cripto, si te parece. Y yo he escuchado un poco de todo, pero lo que sí veo y lo que sí creo que hay que reconocer es que Mika ha limpiado un poco la casa. Es decir, había gente trabajando en un ámbito, no sé si clandestino, pero sí que seguro que es alegal. Ahora, pues oye, tienen un sitio en donde agarrarse, una licencia con la que operar y salir de esa, déjame ponerlo así, clandestinidad hacia la oficialidad. ¿Cómo está siendo ese proceso para los que han aplicado a esa licencia? Porque tenemos unos números por aquí, pues hoy habrá unas 150 CASP en Europa, 75 ya con registro en España, pasaportadas, 75, 80, por ahí, pero solo 5 de capital español. Entonces, con estos números, ¿qué te suscita? A ver, yo creo que hay países todavía de los 27 estados que todavía no han licenciado ningún CAS. Por lo tanto, o sea, que digamos España solamente ha licenciado 5, más Crossmin que ya está concedido, pero que estarán en trámites hasta que se incluya en el registro de la ESMA, que es el registro realmente oficial. La CNMV lo que hace es cargar una vez que los carga la ESMA. Yo creo que 6 prestadores de servicio contando a Crossmin en España no está mal respecto en ámbito comparativo. Hay 2 países que están destacando mucho a la hora de las concesiones de las licencias, que tienen su justificación, que son Alemania y Países Bajos u Holanda, pero hay muchos países, como por ejemplo nuestro vecino Portugal, que todavía no ha licenciado a nadie, o Italia, ¿no? Que tiene un mercado consolidado y potente, ¿no? Y todavía no han licenciado ningún prestador de servicios. No quiere decir, obviamente, que no lo hagan hasta el 30 de junio, que es la última día del periodo transitorio. Y, por tanto, pues a este momento, aquellos prestadores de servicios que ya tenían autorización, porque estaban en el registro de antiblanqueo, que era lo que nos pedía la directiva de antiblanqueo de la Unión Europea, que aquí estaban en el Banco de España, pues todavía pueden estar prestando esos servicios. Yo creo que un número considerable en Europa son 148, 49 debe estar a día 30 de enero. Creo que es un número importante, pero es verdad que destaca que hay algunos estados que todavía no hayan todavía autorizado ninguno, a pesar de que llevamos ya 13 meses de tramitación de las licencias. Yo creo que en España el enfoque está claro. Hay ya 4 bancos de los 5 y Crossmin, que es el último que ha obtenido, pero que todavía no está en el registro. Y luego la posición de Bit2Me, pues que Bit2Me ya conocíamos todos. De hecho, Bit2Me fue el primero que se inscribió en el registro antiblanqueo del Banco de España. Ya tenía pues, una arquitectura, un control antiblanqueo, tenía unas dimensiones importantes, ¿no? Y se ha nutrido posteriormente, ha tenido que incrementar considerablemente, por ejemplo, su departamento de compliance, ¿no? Que es fundamental en esta materia. Yo creo que es una limpia, tú lo has dicho, limpiar la casa, no sé si es la palabra adecuada, pero es verdad que MiCA genera pues, unos requisitos y unos requerimientos de inversión y de capital humano importantes, la inversión para montar una tecnología de base suficiente, y esto está provocando que todos los players pequeños no puedan continuar en el sector y tengan que o bien fusionarse con otros, integrarse con otros, prestar servicios de una manera indirecta sin que presten servicios de cash, pero obviamente creo que el tamaño ha subido, ¿no? Nos hemos profesionalizado. Sí, yo creo que, por ejemplo, pues hay actividades que para mí eran muy importantes y que no tenían una regulación previa, como la de advisory, y que ahora pues le estamos viendo la dificultad de ser un asesor, ¿no? Solamente en España, que yo recuerdo los últimos datos de la ESMA, hay 4 prestadores de servicio que pueden prestar servicios de advisory en España, ¿no? Y ninguno de ellos es español. O sea, ninguno de nuestros prestadores de servicios españoles ha elegido todavía su decía advisory, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sector arriesgado, ¿no? Y que te puede afectar a tu reputación, y todavía no estamos concienciados para el asesoramiento de los criptoactivos. Sin embargo, con anterioridad
al reglamento MiCA, pues había muchas personas prestando ese servicio dentro de España, ¿no? Yo recuerdo haber ido en una ciudad a dar una conferencia, me invitaron a una universidad y antes de la conferencia me enseñaron algunos sitios donde se daban asesoramiento sobre criptoactivos a puerta calle, ¿no? Sin formación por parte de quien estaba dando. Y a mí aquello realmente me asustó en un sector, ¿no? Porque si es difícil asesorar sobre acciones, bonos, letras de cambio, o sea, letras, perdón, del tesoro, me parece mucho más complicado hacerlo sobre criptoactivos, ¿no? Entonces, creo que hay que tener una buena formación y hay que ser muy sincero con los riesgos y las ventajas. Y creo que en ese sentido, pues sí hemos mejorado. Ahora, es verdad, esto es una limpia, siguiendo con tu terminología, del sector y por tanto, creo que es una reforma o una legislación que favorece mucho a players previos. Es decir, yo creo que la banca es un player que se ha visto beneficiado con esta legislación. Eso te iba a decir yo. Hacías un poco antes la historia. Esto viene del Digital Package de la Unión Europea en 2020. Lleva 4 años negociarlo. Hay otras normas que también están en ese Digital Package, ese paquete de digitalización de aplicar tecnologías en Europa. Y siempre que le preguntas a la comisión te dicen no hicimos una extensión de MiFID porque queríamos dar un file nuevo, porque si metemos MiFID a todos esos players nuevos que llegan a este ecosistema, probablemente no hubiera florecido ninguno. Entonces haces un file nuevo, ¿vale? Que es MiCA. Pero ese file va lleno de obligaciones de reporting, control y salvaguardas de todo tipo. Tiene que ser así, porque es un activo que, como decías antes, pues es complicado y es volátil, típicamente las criptomonedas, y el que lo vaya a distribuir, a comercializar, lo tiene que hacer acorde a unas normas que se parecen mucho a las de brokeraje, a las de intermediación, al mundo del mercado de valores, y que por eso pues, es complejo sacarse la licencia. ¿Es fácil para un emprendedor, para alguien más pequeño, poder cumplir con todo eso? Yo lo veo muy complicado, o sea, en cuanto por los recursos que se te piden. Y porque estamos hablando de MiCA, pero se nos olvida del volumen de requerimientos que trae Dora, por ejemplo, y que son aplicables en todos los gestores de servicios de criptoactivos. Entonces, es muy importante porque sí que todos los requerimientos de calidad tecnológica, de auditorías, de compliance, pues de control de riesgos, de ciberataques, pues son muy relevantes, ¿no? Y eso conlleva un coste de recursos humanos, de recursos materiales, de inversión inicial, sin saber si vas a hacer un negocio. Entonces, esto es complicado para un player pequeño, ¿no? Una pyme. Yo creo que la pyme puede innovar, pero al final tiene que integrarse en una entidad mucho más grande, o transferir su tecnología o permitir su uso a un player que esté dentro del mercado. Yo, fíjate, creo que, dice, podemos haber hecho una extensión de MiFID, pero aquí, por ejemplo, hemos hecho una extensión prácticamente de MiFID en los requerimientos de los prestadores de servicios, pero, por ejemplo, en el producto emitido no se ha hecho una extensión de MiFID. Los requerimientos son mucho más flexibles, ¿no? Sí. En MiFID los requerimientos de una emisión, pues prácticamente es un control absoluto por parte del supervisor, y aquí en las emisiones, pues es el white paper. Y luego estamos pensando en la cabeza del legislador de MiCA. En su momento estaba Bitcoin, estaban las criptomonedas altamente especulativas y volátiles, ¿no? Bueno, dice, podía haber dicho las prohíbo, ¿no? Como en algunos países se ha hecho y se ha visto que es una medida absolutamente inútil, no es eficaz, ¿no? Por la posibilidad de hacer autoalojadas, de tener estos activos y hacer compras Tenerlos en tu Claro, por lo tanto wallet. es contraproducente, pero no estaba en la mentalidad del legislador en aquel momento los tokens de inversión, ¿no? Es decir, tokens que no tienen que ver a lo mejor nada con criptomonedas, pero que no llegan a ser instrumentos financieros y que por lo tanto si los podemos tokenizar, pues esa tokenización estaría en el ámbito de MiCA, pero para los prestadores de servicios le estás pidiendo para tokens que son a lo mejor muy seguros, les estás pidiendo un altísimo requerimientos para poder prestar esos servicios. Y esto creo que posiblemente nos lleve a buscar, cuando esos tokens de inversión empiezan a aparecer y pues sepamos cómo gestionarlos, los delimitemos, ¿no? Pues, por ejemplo, el sector inmobiliario, estoy pensando, o cualquier otro sector energético que esté bien en el ámbito de MiCA, en su caso, pues esto puede provocar pues quizás una reforma de MiCA en el que se atenúen para este tipo de tokens. Cierto es que con el tema de los criptoactivos tradicionales, las llamadas criptomonedas, que hemos eliminado esa terminología, pues evidentemente había unos riesgos, una apariencia de volatilidad, incluso de engaños, ¿no? Las ICO, por ejemplo, produjeron mucho daño en el sector, porque muchas no tenían ningún respaldo, ni se hacían pues, con cualquier white paper que no cumpliera los requisitos. Siempre cuento el caso, ¿no? En Argentina apareció una meme coin
y en Argentina tienen regulados los prestadores de servicios, pero no tienen regulado en sí mismo el producto, ¿no? Y el supervisor lo dice. Nosotros no tenemos una regulación del producto en sí mismo, nosotros regulamos instrumentos financieros, pero una meme coin no lo es, un Bitcoin no es un instrumento financiero, pero me han dado un mandato de regular prestadores de servicios, pero no se fíen ustedes, porque el prestador de servicio puede estar regulado, pero si el producto es malo, ¿no? Y entonces apareció una meme coin que le llevó por la calle de la amargura al presidente de Argentina, porque emitió un tuit parece que favoreciendo la inversión, y simultáneamente aquí en Italia apareció una meme coin similar. Pero el white paper no reunía los requisitos, no se había entregado un white paper o se había entregado con déficit, ¿no? Y entonces el supervisor italiano suspendió ese valor. Nunca jamás ha vuelto a aparecer ese criptoactivo, porque bastó que el supervisor italiano le echara un vistazo o dijera no hay white paper para que se parara esa cotización. Entonces, es verdad que en ese sentido sí que hemos mejorado sustancialmente y hay mucha más transparencia y protección del usuario. Pero no pensemos en MiCA solo como o stablecoin o criptomonedas, porque creo que hay otras posibilidades que son quizás las que nos toque todavía descubrir, ¿no? Y creo que la ESMA, por ejemplo, en esto y la CNMV incluso, están poniendo mucho empeño en que podamos hacer proyectos en ese marco de esos tokens de inversión, que no llegan a tener naturaleza de instrumentos financieros. Y como venimos de un sitio en que eres instrumento financiero o no lo eres y por lo tanto estás en MiCA o en MiFID, pues hemos encontrado un tertium genus, una tercera categoría, y ahí tenemos que buscar qué insertar, ¿no? O sea, hablando de los UTIs. Estoy hablando que podrían ser utilities, pero que en realidad son tokens de inversión. Lo que pasa es que esos tokens de inversión no son instrumentos financieros porque no tienes un derecho a la rentabilidad de la empresa, ni tienes un derecho a participar en la gobernanza de la empresa, sino en un proyecto concreto, en un protocolo concreto. Entonces hemos creado una categoría diferente ahí que tenemos que ver cómo la explotamos, ¿no? O sea, cómo desarrollar, si tener todos los requerimientos de MiFID, poder estar en MiCA, pero sin estar en el sector de los activos altamente especulativos. Porque parece que MiCA solamente regulaba, insisto, stablecoin, que era su propósito inicial, sí, prohibirlas, prácticamente las stablecoin tradicionales, los ARTs, los tokens referenciados de activos, pues de facto están prohibidos, no tenemos ni un solo proyecto, acabo de comprobarlo. Hubo uno que se presentó viniendo aquí y si lo llevaron, o sea, no, es muy difícil hacerlo, y además venía de atrás, o sea, que estaba en Alemania previo a MiCA y no ha salido adelante. Y luego tenemos los e-money tokens, bueno, pues que es dinero electrónico tokenizado con alguna peculiaridad que es por los proyectos que se han anunciado por parte de la banca, ¿no? Santander, BBVA y CaixaBank en el grupo de Kivalis, que está en Holanda, ¿no? Pues que esto es un dinero tokenizado que vamos a tener en este segundo semestre de este año. Y eso es muy importante regularlo, sin ninguna duda. De hecho, recordemos que en Estados Unidos la primera regulación sobre esta materia es la del dinero tokenizado, ¿no? La de las stablecoins. Bueno, pues esa es una parte MiCA sustancial que lo justificaba y luego se decidió incluir lo otro. Pero esto nos abre otras posibilidades. Y entonces, identificar a MiCA solamente con criptomonedas, pues nos llevaría a pensar que MiCA es pues, como algo diferente completamente de MiFID. No, podemos regular algo como sustancialmente lo de MiFID y quizás aquí haya que introducir algunos elementos de protección del consumidor en la propia inversión, pero quizás atenuar los requisitos que se están exigiendo los prestadores de servicios. Y luego, obviamente, JJ, hay diferencias. No todos los 27 estados regulan igual que las exigencias de los prestadores de servicios. Y España es un país exigente. Y esto la gente dice, ¿es bueno o es malo? Eso decidirá usted, sí, cada uno. Pero cuando tienes una licencia en España, sabes que hay una seguridad. Entonces, quizás hemos reducido nuestro atractivo de aquí las cosas se pueden hacer rápido por la seguridad jurídica. Oiga, el prestador de servicios que es licenciado en España, usted sabe que es un prestador de servicios seguro, porque ha pasado unos trámites, porque está pasando unas auditorías permanentes y hay un cierto control. Recordemos que la ESMA pretende que los prestadores de servicios de ámbito significativo suban en su supervisión a la propia ESMA, ¿no? De la Comisión Europea, y la ESMA están de acuerdo en esto. ¿Por qué? Pues porque en algunos otros países, no España, no Alemania, pues a lo mejor la supervisión no es tan dura como se está haciendo aquí. Y esto aplica a los dos mundos de MiCA, a los criptoactivos puros y duros como al mundo de las stablecoins. Cuando una stablecoin se convierte en significante, sube, correcto, y salta a la ESMA. A la EVA, a la ESMA y a la EVA. A la ESMA y a la EVA. Correcto. Bueno, esta era un poco para la audiencia, para que vean un poco cómo ecuaciona o cómo salta la supervisión nacional a una supervisión. Digamos. Es que las stablecoins tienen obviamente muchos riesgos, ¿no? Sin perjuicio de que yo soy un defensor, creo que las stablecoins son un instrumento que tiene que haber y que es una alternativa. Pero claro, tiene los riesgos, estando en euros ya tiene unos riesgos. Si encima hablamos de stablecoin en otra unidad de cuenta, pues los riesgos aumentan porque puede afectar a la propia soberanía monetaria. Pero si, estando en euros, pues tienes el problema de, por ejemplo, pues que haya una reclamación
masiva de titulares de que les restituyan en los respaldos, y esto pues puede provocar una falta de liquidez, ¿no? Y entonces es muy importante que esas stablecoins estén bien controladas. Y quizás, no sé si la mejor salida es lo que hemos buscado en España frente a Estados Unidos. En Estados Unidos se ha buscado proteger la solvencia frente a la liquidez, y en España estamos buscando más la liquidez frente a la solvencia. Y esto en las stablecoins de multi-emisión, en que se emiten, como las de Circle, por ejemplo, en varias jurisdicciones, puede plantear algún tipo de problema. Este es un problema que está muy abierto. Efectivamente. Es un tema que está generando controversias ahora mismo en el ecosistema. Preguntarte un poco, bueno, también, que estábamos mencionando antes que tardó tanto tiempo en negociarse, pero es verdad que justo en medio ocurrió FTX y hubo algunas otras quiebras. Entonces se intentó que Mica fuese resistente a ese tipo de situaciones, y por eso tanto énfasis en la gobernanza, como esas compañías, como los CASP, se gobiernan, y que los consejos de administración de los CASP sean conocedores de la actividad que lleva a cabo el CASP. Es decir, que tengan un conocimiento profundo, los administradores, los consejeros, sobre la tecnología y sobre los riesgos inherentes a la actividad. Yo creo que eso, bueno, oye, también se ha hecho bien, se está haciendo bien, y creo que eso es algo que está llevándose a cabo razonablemente. Y Mica está siendo un espejo. Tú estás viendo actividad parecida a Mica, las Micas de Latinoamérica. ¿Podrías dar a lo mejor una visión de cómo está eso? Porque sí es cierto que hay un proyecto importante en Brasil, ¿no? En términos jurídicos. Hay también en Argentina, como comentabas, la norma que es parcial y que debería ser completada. Estamos viendo algunas jurisdicciones latinoamericanas que están mirando esto. ¿Se están mirando el espejo de Mica o incluso quieren mejorar Mica en algunas partes? ¿Cómo lo estás viendo? A ver, Mica, en cuanto a la parte de cripto, de regulación de criptoactivos, de prestadores de servicios, creo que en la parte de prestadores de servicios, Mica sí que está siendo una guía orientativa para todas las jurisdicciones, ¿no? Brasil, Argentina, Chile, con su ley FinTech, los proyectos que yo estoy viendo y que me están enviando para que dé mi opinión, con algunas jurisdicciones que me han enviado proyectos legislativos para que se eche un vistazo. Yo creo que van muy orientados en la línea de Mica, de controlar un poco los prestadores de servicios. ¿Cuáles son los requisitos que les voy a pedir a los prestadores de servicios? Para mí, por ejemplo, hay un requisito que nos protege y que tú también yo creo que una sesión de referencia indirecta, has hablado de los prestadores de servicios a raíz de las quiebras de los prestadores de los exchanges norteamericanos, ¿no? Ahí cambiamos un poco la perspectiva, porque nos encontramos en muchos exchanges en que tenías tus criptoactivos, se declaraba la quiebra del exchange y el juez te decía sus criptoactivos son activos fungibles y por lo tanto están en la masa activa del concursado, y usted pues viene aquí, presenta su crédito y a ver qué le toca, ¿no? Bueno, pues es un poco como el dinero también. Lo que pasa es que el dinero en un banco tiene el fondo de garantía de depósito, y eso pues a la inmensa mayoría de la población le da una tranquilidad. Pero en el caso de los activos digitales, pues cuando ibas a FTX o cualquier otro concurso, pues te decían, es que los activos son de la masa, son del patrimonio, del quebrado. Y entonces en Mica aquí se modificó la legislación para que eso dejara de ser la regla. La segregación de fondos. Correcto. Entonces ahora se exige esa segregación de fondos e identificación de cuáles son los fondos de JJ, de Alfredo, de quien sea, ¿no? Que cada uno tenga identificados sus fondos. Por lo tanto, si se produjera la quiebra de alguno de esos prestadores de servicios que te dan servicios de custodia, tú puedas ir y decirle al juez, señoría, yo separo mis activos, que son estos que están aquí identificados y que no he transmitido nunca la propiedad a ese exchange. Yo creo que esto es una muy buena norma, porque si un exchange cae en quiebra y no te entregan tus activos, lo que tú haces la siguiente vez es no tenerlos en un exchange, sino tenerlos en autoalojadas. Y las autoalojadas son un problema en sí mismo para el legislador. Por lo tanto, el legislador tiene que decir qué es lo que quiere. Me refiero que son en sí mismo porque tú no tienes controlados esos activos digitales, ¿no? Y no digo que sea bueno ni malo, digo que es legal, pero que son un problema para el legislador. En una primera aproximación de Mica se quería prohibir. Sí, efectivamente, sí, pero luego el texto que salió era, bueno, pues es un activo, y es un activo fungible, por lo tanto, si usted entrega Bitcoin, los Bitcoin pasan a ser del exchange, y entonces el exchange los puede utilizar prestándolo, ¿no? O hacer un staking, en su caso, en los criptoactivos que se produjera. Y yo creo que en ese sentido sí que Mica marca una pauta, pero no todas las legislaciones han seguido esa pauta, y en Brasil, por ejemplo, la custodia sigue siendo de activos fungibles, ¿no? Yo creo que esto es un error y se pueden encontrar con algún problema, con alguna quiebra, algún exchange. Pero yo creo, por ejemplo, que Mica sí que es un referente para Brasil, para Argentina, para Chile y para algunas legislaciones de Centroamérica que están saliendo.
Otra cosa es el tema del control del mercado, y esto ya es más complicado. Yo creo que quizás aquí en MiCA hemos querido hacer una supervisión como si esto fuera MiFID, y en realidad el control y la supervisión de los mercados de los criptoactivos tradicionales, de las criptomonedas, pues es muy complicada realizarla, ¿no? Porque son ámbito global, son mercados 24/7, todo es transfronterizo, entonces es muy difícil que tú puedas tener algún tipo de adopción de medidas dentro de tu legislación. Y luego en las emisiones creo que ahí nos queda por avanzar a todos mucho. O sea, creo que no todas las emisiones son iguales, y hay emisiones que a lo mejor hay que controlar más, hay que fijar algunos parámetros además de un contenido mínimo, y yo creo que ahí MiCA ha dado un contenido mínimo y no está sirviendo en todo caso de orientación al resto de legislaciones. Lo que sí que está claro es que se están separando. Todos los instrumentos financieros tienen una legislación por un lado, y lo que no es instrumento financiero es lo que se está cogiendo en normas nuevas en la mayoría, casi todas las jurisdicciones de LATAM o del el sudeste asiático, por ejemplo, donde también se está regulando. O en el caso de del Golfo Pérsico, pues todos los países que están ahí, Qatar, Dubái, etcétera, también están regulando y separando claramente. Aunque puede usted tokenizar acciones, esto tiene una regulación diferente, Sí. pues el instrumento financiero, de los criptoactivos. Está claro. Y lo cierto es que cambiar una norma como esta, que el ecosistema está haciendo un esfuerzo muy relevante por adaptarse a ella, no lanza el mejor mensaje. Es decir, es mejor ir por capítulos. Ya la comisión habla de una MiCA 2 para 2027. Yo creo que hace falta un MiCA 2. Creo que hay cuestiones que hay que regular y que dar seguridad jurídica. Creo que DeFi merece una repensada seria, y creo que sus eficiencias están ahí, y que DeFi tiene ahora mismo unos riesgos, pues que frente a un usuario normal que desconoce cómo funciona DeFi y los entresijos y no sabe leer código, etcétera, pues yo creo que ahí hace falta cierta tutela o protección de DeFi. No estoy diciendo una norma invasiva, pero sí una norma que dé transparencia, que dé protección al usuario, al consumidor, ¿no? Y esto es importante, porque luego vemos algunas normas, por ejemplo, que van a interferir. Aquí en España se está regulando la ley de crédito al consumo, el anteproyecto que se ha presentado, que afecta al todo el sector financiero, pero también afecta a DeFi, ¿no? Si tratas con consumidores, y que puede afectar sustancialmente a esos servicios. Aunque no estén regulados DeFi, sí que te afecta las relaciones con consumidores cuando la plataforma presta esos servicios. Entonces yo creo que hace falta un DeFi 2 en que regulemos cuestiones, ¿no? El staking, DeFi, las DAO, demos por fin, o sea, digamos qué hacemos con las DAO, ¿no? ¿Cuál es la entidad que queremos darla? Y luego quizás, insisto, regular de diversas maneras, según la naturaleza, las emisiones. ¿Cuál es la naturaleza del subyacente? Y en función de eso exigir unos requisitos u otros diferentes. Esto sería un buen encaje. Y luego, para mí, tenemos que, pero esto es una crítica, esto sí que es una crítica, las ARTs no hay proyectos, porque el régimen jurídico no se termina de entender. No se quieren ARTs, pues prohíbalos, pero no es de un régimen de ARTs en que en realidad estamos teniendo una prohibición de facto. 17 meses después de la entrada en vigor de esa parte de MiCA, no tenemos ni un solo proyecto de ART que haya sido aprobado. Solo uno se presentó porque ya era previo, entonces entra a convalidar y no lo va a hacer. Creo que ahí necesitamos ver qué hacemos con esa parte de los activos digitales. Ya tenemos el dinero tokenizado puro, el dinero electrónico, que son los e-money tokens. Posiblemente en ese MiCA 2 o en alguna norma paralela había que decir algo sobre los depósitos tokenizados, aunque esto ya lo hemos hablado muchas veces, y para mí no hace falta una norma que lo diga, pero bueno, decir algo, establecer alguna no sé si ni siquiera requisitos, sino sencillamente un reconocimiento puro y duro de los depósitos tokenizados, qué son, y si hay una diferencia con los tokens de depósito también, que sería otra alternativa. Y regular las stablecoin que no sean puro dinero electrónico, y decidir, bueno, estos son tokens de inversión, los tenemos que llevar a MiFID en algunos casos, o podemos tener aquí algún tipo de activos digitales que no son dinero electrónico, pero que no tenemos por qué tener estas restricciones quizás tan exacerbadas, ¿no? Que están llevando a que no haya ningún proyecto. Por supuesto, soy ciudadano europeo, siempre que se respete la soberanía monetaria de la Unión Europea, que obviamente como ciudadano europeo no quiero que se pierda. Pero no sé si esta prohibición sirve para perderla o para que la gente en algún momento pudiera sentir la tentación de adquirir tokens monetarios en dólares al margen de MiCA. Porque esto ya sabemos que es factible. Es decir, me refiero a que Tether no tiene licencia en la Unión Europea y sigue siendo un producto utilizado en la Unión Europea, porque tú puedes ir a adquirir Tether fuera y puedes hacer transacciones peer-to-peer. Bueno, Tether ahora, por ejemplo, ha sacado una stablecoin para cumplir con la GeniusAct,
bueno, pues posiblemente tengamos esa stablecoin adaptada a MiCA, ¿no? Pero al final pues entraremos en el mundo de Tether, que es la principal stablecoin del mundo. ¿Es esto lo que queremos o queremos tener una stablecoin potente dentro de la Unión Europea que preserve la soberanía monetaria? De la que hablas es del token nuevo de la compañía, que no es el USDT, sino que es el USD. UST, creo que es, sí. No, pero que tiene una A al final. Sí, eso es. Sí. Que no USAT, creo que USAT. USAT. Correcto. Sí, que esto no lo hacen ellos directamente, sino que lo hacen con un partner. Correcto. Con Anchorage, creo que es, ¿no? Correcto, un banco. Muy bien. No, esto es relevante, incluso cuando pensábamos en cómo Tether, que es el primer emisor, no llega a Europa, pues porque probablemente el mecanismo que tiene no es el que MiCA pide. Pero puede ser una RT, porque la cesta que tiene por detrás, si quieres usar oro, si quieres usar Bitcoin, otras criptos, y si quieres usar también unas fiat, pero al final es una cesta. Entonces, Sí, yo creo que si es por algún sitio, tendría que entrar por una RT. Yo creo que Tether es una RT y posiblemente ellos han decidido no hacerlo aquí. Pero bueno, podría haber adaptado su modelo a ser un money token en dólares, ¿no? Ahora va a adaptarlo a Genius. Claro, por eso cabría, ¿no? Y yo creo que al final, al adaptarse a la GeniusAT a través de USAT, USAT, no recuerdo exactamente la expresión, la tecnología que utilizan, pues creo que habrá una adaptación a la Unión Europea porque obviamente tiene un mercado y ofertarlo a través de un banco, a través de un exchange, pues le genera más negocio. Y tengamos en cuenta, como tú me has dicho, que en Estados Unidos no está haciéndolo por sí mismo, sino que está utilizando la licencia bancaria de una entidad de allí. Exactamente. Y un poco el análisis comparativo que se está haciendo en el mundo jurídico sobre Genius, MiCA y la nueva que viene en UK, ¿vale? Esto solo se circunscribe a stablecoins, claro, porque el mundo del cripto puro eso va por otros caminos. Y todavía vemos como en Estados Unidos, pues el mundo del cripto puro va por un commodity, ¿no? Hay justamente ClarityAt, que está en tramitación y que no sabemos todavía si se va a aprobar, porque hay una alternativa que se está haciendo. ClarityAt empieza en el Congreso y se está llevando al Senado, y hay una alternativa de otras dos senadoras que están empezando en el Senado para llevarlo al Congreso. Entonces, ClarityAt ha empezado el Congreso y ya está en el Senado, pero no termina de aprobarse justamente los términos. Lo que trata principalmente como inicial medidas de limitar cuáles son las competencias del supervisor de futuros de commodities y cuál es el supervisor de CFTC. Correcto, o la SEC. FTC. Correcto, o tiene las competencias la SEC. Entonces es un elemento que aquí no teníamos ese problema. Y además aquí tienen dos reguladores. Eso es. Aquí lo que se dijo es que cada Estado miembro podía decidir cuál era su supervisor. Y aquí todas las competencias se han llevado a la CNMV, salvo el tema del dinero tokenizado. Los ARTs y los MTs, que es competencia del Banco de España. Porque además coincide con las competencias a nivel europeo, EBA y ESMA. Y a mí me parece muy racional. Muy racional. Posiblemente el día de mañana tengamos un supervisor específico sobre todos los activos digitales. Puede ser, es una posibilidad si esto empieza a generar tener volumen. Una actuación o un acceso en masa, ¿no? Por ejemplo, El Salvador pues, creó su Comisión Nacional de Activos Digitales, tiene un supervisor específico. Pues aquí podría darse esa situación. No digo que no, pero ahora mismo creo que las competencias están muy bien delimitadas. El Banco de España y la CNMV conjugan muy bien, ¿no? Y saben y coordinan muy bien porque ya lo han hecho en otras ocasiones. Entonces, las regulaciones de criptoactivos están detrás de las de stablecoin en el resto, ¿no? ¿Y por qué? Pero esto está ocurriendo también, por ejemplo, en otras jurisdicciones más pequeñas, ¿no? Y esto es sorprendente en Reino Unido, en Estados Unidos, porque se han dado cuenta de la trascendencia que tiene el dinero tokenizado, ¿no? La prioridad es un dinero. Claro, y sobre todo que es que con la GeniusAT y la orden ejecutiva de 23 de enero del año pasado de Donald Trump, es un cambio de juego, ¿no? Ya no jugamos al dinero oficial, al dinero público, nuestro euro digital que sigue su camino, sino que ahora voy a traer mi dólar digitalizado, mis stablecoin dólares, a través de prestadores de servicios privados. Y esto, yo soy sincero, que es una de las cuestiones que más me preocupa, porque creo que la soberanía monetaria es una gran parte, sustancial parte de las políticas económicas y la Unión Europea no debería deteriorarse en ese sentido. Y no sé si no somos suficientemente conscientes de esto en Europa y si siéndolo, estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer para proteger esa soberanía europea. No estoy convencido, pero no es una crítica directa, pero estoy convencido de que el euro digital sea la solución o la respuesta a unas stablecoin en dólares que vinieran de prestar servicios norteamericanos.
creo que hay que hacer algún otro tipo de juego. Y las stablecoin en dólares ahora mismo, JJ, son el 96-97% de todo el mercado de stablecoin que tenemos en el mundo, con dos principales players que son Tether y Circle con GCHQ. Bueno, Alfredo, si tuvieras que explicar en una frase qué ha supuesto Mica para la industria, es una frase. Pero una frase puede ser muy larga. Una frase sin comas y sin puntos. A ver, yo creo que Mica es un revulsivo para el sector. Supone pues introducirlo en el marco legal, en un marco normativo que dé seguridad, transparencia y protección, pero creo que es un marco normativo temporal. O sea, bueno, la regulación en general es temporal, ¿no? Claro. Pero creo que MiCA nace con una temporalidad. O sea, sabemos que esto va a ir en otras direcciones, pero tenemos que tratar de adaptar el sector. Yo creo, por ejemplo, que está siendo un buen revulsivo para que el sector bancario esté entrando en este mundo, ¿no? Y no solo para legitimarlo, sino para que el sector bancario tenga incentivos a entrar en este mundo. Y entonces ha quitado mucho de la mala fama que traía el sector cripto por otro lado, y eso pues hace que el sector esté creciendo considerablemente. Y ya para cerrar un poco... Sé que la frase es muy larga. O sea. No, pero cualifica, es una frase. No, yo creo un poco lo mismo que lo que has dicho. Pero para terminar un poquito, con un ejercicio que siempre pedimos, que es el de futurología. Ya lo has hecho, porque ya has hablado un poco de lo que va a ocurrir en los próximos 2-3 años, pero ¿qué es lo que va a ocurrir y también qué va a ocurrir con la adopción? Es decir, la adopción de cripto ya como un sexto asset class, ¿no? Siendo acciones, bonos, commodities, FX, real estate y cripto, barra digital assets. ¿Qué va a ocurrir en los próximos 2-3 años? Yo creo que la parte de stablecoin la tengo clara. Creo que vamos hacia un dinero tokenizado de manera generalizada y ahí están las tres alternativas. El euro digital, los depósitos tokenizados en las stablecoin. Hay mucha gente que habla de los stablecoin, los depósitos tokenizados van a ser la gran respuesta. Yo no estoy convencido de eso. Y no estoy convencido sobre todo desde hace un año, desde la orden ejecutiva de Donald Trump, ¿no? Y creo que en este sentido en Estados Unidos los bancos están perdiendo la potencia que antes tenían frente a otro tipo de prestadores. Estoy viendo cómo se está discutiendo la Clarity Act, cómo se está discutiendo sobre los debates sobre si quitar los tipos de los intereses en las stablecoin, y veo que empieza a haber un equilibrio de fuerzas, ¿no? O sea, y introducir intereses en la stablecoin lo hace un producto mucho más atractivo. No solamente un instrumento de pago, sino un instrumento de inversión. Y esto cambia las reglas del juego. Por lo tanto, creo que vamos a hacer un mercado muy competitivo en pagos, muy competitivo, en que los bancos no van a estar solos, sino que va a haber otros players, como ya lo estamos viendo en pagos internacionales o transfronterizos. Y en cuanto a cripto, creo que se va a ir mejorando el conocimiento, la educación, la capacidad de invertir. Y creo que va a haber un salto si empezamos a ver activos digitales que sean representativos de real world asset. Es decir, que representen derechos sobre otros activos, ¿no? Si, por ejemplo, el sector inmobiliario termina entrando, como en Dubái, por ejemplo, a través de la tokenización de derechos reales. Creo que esto sí que va a dar un salto en favor de los activos digitales y de cierto uso generalizado. El euro digital, por ejemplo, creo que es una puerta al uso de las wallets de manera masificada, y eso hace que la gente pues, vea otro tipo de posibilidades de inversión o de uso de activos. La verdad que sí, es un buen ejercicio de futurología. Me ha gustado ese tema de Dubái, que efectivamente tiene esa ventaja en los derechos reales y en lo que tiene que ver con real world assets. Probablemente ahí todavía quedan normas por venir y ese es otro mercado, que no sé si es un sexto asset class o ya será el séptimo, o el real estate tokenizado, que hay muchísimo sustancial. Y creo que tenemos una gran oportunidad en España también en ese ámbito. Pues creo que este podcast contiene muchísimos mensajes para todos los que conformamos este ecosistema de blockchain, y probablemente pues será, vamos a ver si es el más escuchado de esta segunda en temporada, y a ver si supera con creces el primero. Y muchísimas gracias, Alfredo, por haber estado con nosotros. Y a vosotros por invitarme. Y a vosotros, la audiencia, os invitamos a seguir conectados a Blockchain Bytes con los próximos episodios, que traeremos invitados, esperemos que al nivel de Alfredo, y de temas siempre interesantes para seguir hablando sobre el futuro de las DLTs. Hasta pronto. Nos vemos en un nuevo episodio de Blockchain Bytes, el podcast de Alastria.